Continuando con los temas a tratar en nuestra asignatura de concreto armado 1, el día de hoy vamos a ver y vamos a plantear algunas fórmulas iniciales que son necesarias para el diseño de vigas simplemente reforzadas, ¿no? Lógicamente tenemos que trabajar eh, en estos gráficos que hemos planteado en sesiones anteriores, específicamente con la última parte, ¿no? Que vendría a ser en este caso la parte de los esfuerzos equivalentes, ¿no? Entonces, esta sería la parte específica con la cual va a ser necesario en este caso trabajar, ¿no? De todo esto podemos indicar lo siguiente, ¿no? O sea, ¿no? Según esa figura que tenemos ahí, ¿no es cierto? En esta figura nosotros vamos a observar básicamente equilibrios de fuerzas, ¿no? En la zona en compresión y en la zona en tracción, ¿no es cierto? Ya trabajamos con el rectángulo equivalente, básicamente propuesto por Whitney, ya no con la forma parabólica que inicialmente era esto, ¿no? Entonces, con este rectángulo equivalente ya vamos a trabajar. Entonces, esta línea de acá representará pues el eje neutro y lógicamente todo lo que está en la parte superior según la aplicación de la carga, vamos a considerar que está comprimiéndose en la viga y la parte inferior está traccionándose. Entonces, lógicamente en la parte donde se comprime, el material que va a trabajar adecuadamente va a ser el concreto y en la zona donde se produce tracción, el material que va a trabajar adecuadamente va a ser el acero. Entonces, en función a ello, vamos a trabajar en las dos zonas, ¿no? Entonces, si yo quiero trabajar, por ejemplo, en la zona en compresión, ¿no es cierto? En la zona en compresión, eh, básicamente tendré lo siguiente, pues, ¿no? El valor de C sub C, ¿no es cierto? Que va a representar en este caso la fuerza en la zona en compresión, ¿no? La fuerza que se produce en la zona en compresión, que tiene que equilibrarse con la zona en tracción. Tendremos entonces simplemente en función al volumen de este elemento que se ha formado ahora. Por ejemplo, va a tener una altura A y sabemos que A está básicamente en función a beta 1 y ya se ha definido de qué depende beta 1, ¿no? De la resistencia a compresión propiamente del concreto, ¿no es cierto? 0.85 cuando esto es 80 y de acuerdo a un incremento de cada 70, el beta 1 va reduciendo, ¿no? A 0.080 y no menor a 0.65, ¿no? Entonces, en este caso nos interesa básicamente, en este caso la altura, A. Esta no es más que también se va a conocer básicamente como la profundidad del bloque equivalente en compresión del concreto, ¿no? Entonces, el término que se va a utilizar para ello. A por 0.85, 0.85 por F' sub C, ¿no? Que vendría a ser en este caso simplemente la resistencia a compresión del concreto. Por el ancho de la viga en este sería B, ¿no? Ese sería para la zona en compresión. Y para la zona en tracción, también vamos a tener el siguiente planteamiento, ¿no? También vamos a tener el siguiente planteamiento. A ver. Para la zona en tracción, entonces, prácticamente ya está definida, ¿no? El material que va a trabajar ahí en la zona en tracción es lógicamente la cantidad de varillas que vamos a tener, ¿no? Entonces, eso va a estar representado en este caso con A sub S, ¿no? Áreas de acero, ¿no? Por su esfuerzo al cual está trabajando el acero, ¿no? Al esfuerzo al cual está trabajando. En la parte teórica se les había indicado que en el país se tiene comercialmente, en este caso, el acero de grado 60, ¿no? Que equivale a un promedio de 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, este valor de Fs entonces representaría, si está en el estado elástico, un valor menor a 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces,
Eso dependerá con qué esfuerzo se está trabajando, a cuál es el esfuerzo al cual estaría llegando el acero, ¿no? El cual se debe a un cálculo posterior, ¿no? Entonces, si yo hago un equilibrio de fuerzas acá, simplemente en la dirección horizontal o en X, tendría lo siguiente, ¿no? Una sumatoria de fuerzas en la dirección X, ¿no es cierto? Igual a cero. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, a ver, P, como está yendo hacia la derecha, vamos a considerar como positivo, más, o no, aunque menos, ¿no? En este caso, el otro que va a ir en el otro sentido, vamos a llamarlo, vamos a considerarlo con signo negativo, ¿no es cierto? Solamente serían esas dos fuerzas que se equilibran nada más. Y este va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, de esto tendríamos que T es igual a C sub C, ¿no es cierto? T es igual a C sub C. Reemplazando los valores, por ejemplo, en este caso de T y de C sub C, ¿no es cierto? Ya reemplazando sus respectivos valores que ya conocemos, ahí lo que vamos a tener es básicamente lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, T es igual a área de acero, ¿no es cierto? La cantidad de acero que está colocado en la zona de tracción, por el esfuerzo al cual está trabajando en este caso el acero, ¿no? Por Fs. Eso entonces va a ser igual a toda esta expresión de acá, que sería A por 0.85 por F' sub C y por B, ¿no es cierto? Esa es la expresión que tendríamos, ¿no? Básicamente, por ejemplo, esto de acá estaría representando, en este caso, el área de acero, el esfuerzo al cual está trabajando el acero, el A, que vendría a ser en este caso la profundidad del bloque equivalente en compresión, la resistencia a compresión y la base de la viga. Entonces, por ejemplo, si despejamos de acá A, prácticamente tendríamos la fórmula para poder determinar en este caso la profundidad del bloque en compresión del concreto. Eso sería A sub S por F sub S, ¿no es cierto? Todo eso entre 0.85 por F sub C, ¿no es cierto? Resistencia a la compresión por D, listo. Y con esta fórmula de acá podríamos más adelante determinar básicamente eh, la profundidad del bloque en compresión, ¿no? Una de las formas, ¿no? Lógicamente esto, si vamos bueno, tenemos que llevar o incidir a que la falla sea una falla dúctil, o sea, que primero falle el acero. Entonces, esto de acá vamos a trabajar con su valor de Fy, ¿no? Eso lo haremos posteriormente. Entonces, si nosotros le hacemos una breve descripción, vamos a tener entonces lo siguiente, ¿no? Esto es lo que tendríamos entonces básicamente para poder trabajar acá, ¿no? Como vemos, AS entonces va a representar el área de acero, FS va a representar el esfuerzo de trabajo del acero, A, ¿no es cierto?, la profundidad del bloque equivalente en compresión del concreto, y FC la resistencia a compresión del concreto. Finalmente la B, que va a representar a la base de la viga, ¿no? Entonces, son las ecuaciones iniciales que se va a tener en este caso, o las fórmulas iniciales que se va a tener en este caso para poder hacer el diseño de vigas simplemente reforzadas, al menos si ha hecho la parte del equilibrio. Todo esto se tiene que complementar, lógicamente, con otros valores, por ejemplo, como son las cuantías, ¿no? Entonces, un parámetro importante acá a conocer va a ser entonces las cuantías, ¿no? Vamos a de una vez definirlo según los códigos de diseño que nos indican también. Entonces, vamos a tener ahí las eh, cuantías, básicamente, cuando se tiene o cuando se trabaja el acero en tracción. ¿Mm? Listo. Entonces, a ver, si queremos hacer en principio la definición de las cuantías, estamos hablando básicamente de la relación de cantidades, ¿no? De cantidades
que vamos a tener en este caso, ¿no? De ahí viene esto de las cuantías, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahí una definición breve, sería, por ejemplo, se define eh, como la relación, ¿no? En este caso, como les dije, del área de acero, ¿no es cierto? Del área de acero con respecto al otro área, ¿no? El área de acero y el área de concreto, ¿no? Entonces, estamos hablando básicamente, ¿no? De los esfuerzos o de la zona en tracción versus la zona en compresión, ¿no es cierto? En este caso, la relación de áreas propiamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, se define como la relación del área de cero y el área del concreto, ¿no? El cual se conoce, entonces, el cual se conoce como la cuantía de cero, ¿no? En tracción. Entonces, esta es una definición muy simple, muy breve que podemos, por ejemplo, trabajar con respecto a la cuantía, ¿no? Entonces, teniendo esa expresión, por ejemplo, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a definir cuantía, entonces, igual a área de cero, como dice ahí, entre el área de concreto, me dice, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente va a intervenir ahí la base y con el peralte efectivo del concreto, en este caso con D, ¿no? Entonces, B por D. Aquí no vamos a trabajar con H, ¿no es cierto? Recuerden, en una parte se les ha explicado, eh, el valor de D simplemente se considera desde centro geométrico en este caso, o de los aceros que están en la zona en tracción, ¿no? Entonces la parte que queda por debajo sería considerada básicamente como el recubrimiento en este caso. Entonces, de todo esto vamos a tener, si queremos definirlo adecuadamente, ¿no es cierto?, una breve simbología. En principio, lo siguiente, ¿no? La cuantía en sí, ¿no es cierto? La cuantía en sí que en este caso estamos definiendo, ¿no es cierto? Estoy acá, entonces va a ser la cuantía del acero en tracción, ¿no? Del acero en tracción, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos definiendo es básicamente para vigas peraltadas, o sea, vigas con acero en tracción propiamente. Donde nuevamente el A sub S, entonces en todo esto simplemente va a representar el área, ¿ya? El área de acero, ¿no? El área de acero. Vamos a tener también entonces el otro valor que es B, el cual va a representar básicamente la base de la viga, ¿no? Y finalmente D, que representa en este caso el peralte efectivo del concreto, ¿no? Entonces, de esa forma quedaría definido en este caso lo que respecta a la cuantía, ¿no? Entonces, simplemente relación de áreas, ¿no? Que es algo importante para poder verificar, por ejemplo, el tipo de falla que se va a producir en en las vigas, ¿no es cierto? Para poder cuantificar. Si no tenemos presente la cuantía, no vamos a poder este, definir o concluir adecuadamente el tipo de falla que se va a producir en una viga. Otro valor importante también para poder hacer el diseño de vigas simplemente reforzadas, o sea, vigas peraltadas o vigas con acero en tracción simplemente, va a ser la cuantía mecánica, ¿no? Que es algo importante también y necesario, ¿no? En este caso para poder hacer su definición. ¿Ya? Cuantía mecánica. También a la cuantía mecánica se le conoce como el índice de refuerzo en algunos casos, ¿no? Algunos autores lo manejan también con ese término, ¿no? Como el índice de
refuerzo. Entonces es importante también trabajar y conocer básicamente qué cosa es la cuantía, perdón, la cuantía mecánica, ¿no? Entonces, vamos a decir, también es conocido como el índice de refuerzo, ¿no? Conocido también entonces como el índice de refuerzo. Listo. Entonces, la cuantía mecánica básicamente hace relación a las propiedades mecánicas de los dos materiales, ¿no? Entonces, por lo general está representada por W, ¿no? En función a la cuantía definida anteriormente, ¿ya? Eh, el cual va a estar, en este caso, al primer material que hace referencia es al material que está en la zona de tracción. Estamos hablando del acero. Entonces acá, FY. Todo eso entre F sub C, ¿no? Entonces, va a ser la representación que vamos a tener nosotros para la cuantía mecánica, ¿no? Para la cuantía mecánica. Entonces, también algunos lo representan con Q. Bueno, ¿no? Entonces, como ven, es simplemente la relación, en este caso, de las propiedades más importantes de cada material, ¿no? Como es el esfuerzo a fluencia, el esfuerzo del acero y el esfuerzo a compresión del concreto, ¿no? Entonces, si le queremos hacer bueno, una breve descripción de lo que hemos planteado, tendríamos básicamente lo siguiente, ¿no? W, entonces acá va a ser la cuantía mecánica. Eh, el valor de Rho, en este caso, es simplemente la cuantía del acero en tracción, ¿no es cierto? Fy va a representar básicamente o representa la fluencia del acero, ¿no? O el esfuerzo de fluencia, vamos a poner así, ¿ya? El esfuerzo de fluencia del acero, ¿no? El punto en donde el acero llega a su máximo trabajo lineal, ¿no? En su máximo estado elástico. Luego ya pasaría a su estado no lineal, a su estado plástico, ¿no? Va a representar ahí. Y lógicamente FC pues, representará en este caso lo que es el esfuerzo a compresión del concreto, ¿no es cierto? Que es eh, el principal indicador en este caso del concreto, ¿no? Entonces, para poder hacer el diseño de vigas simplemente reforzadas, es importante conocer estos términos, ¿no? Como es la cuantía del acero en tracción, la cuantía mecánica, también hacer este equilibrio y conocer, por ejemplo, la profundidad del bloque equivalente en compresión, ¿no? Lo siguiente que vendría es definir básicamente la cuantía balanceada para poder definir adecuadamente, por ejemplo, el tipo de falla que se va a producir en una estructura, ¿no? Para hacer las evaluaciones estructurales, en este caso de vigas en flexión. Bueno, por el momento vamos a terminar acá y continuaremos posteriormente con el siguiente tema que será la cuantía balanceada, ¿no? Gracias por su atención.